Puntos vamos a ver el día de hoy. ¿Ya lo tenemos? Dice así la Biblia: santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar, y ahí subraya la palabra defensa. Eso es apologética, defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Vamos a orar. Cierre sus ojos para que nadie le distraiga en este tiempo en el cual decimos al Espíritu Santo que así como nos ha llevado a través de estudiar teología, cristología, neumatología, soteriología, bibliología, también durante esta serie de enseñanzas sea usted quien tome el control, quien lleve la batuta, quien lleve esta palabra que usted mismo inspiró y que la ha mandado sistematizar, iluminando hombres ilustres, Señor, que lleve esa palabra de nuestras mentes a los corazones, aún aquellos, Señor, que somos no tan lúcidos para aprender, que usted nos dé esa lucidez, Señor. Si alguien puede hacerlo es usted, que es todopoderoso, que no seamos limitados por las capacidades intelectuales, al contrario, que eso no importe, que su palabra sea viva y eficaz siempre, a pesar o por encima de cualquier circunstancia contraria. Gracias, Padre, le decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. El día de hoy, como le decía, comenzamos una serie de estudios acerca de apologética de la fe cristiana. Va a ser un tratado breve. Esta disciplina es muy amplia e interactúa con muchas otras disciplinas, tanto bíblicas como la bibliología, porque de hecho vamos a ver, hay dos grandes ramas de apologética. Una ya la estuvimos viendo indirectamente cuando vimos bibliología, cimientos de fe inteligente, pero la apologética también se cruza con otras ramas seculares como la arqueología. El día de hoy, a manera de introducción a este tratado, entenderemos 5 puntos importantes. ¿Qué es la apologética? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su alcance? ¿Y cuál es la importancia y necesidad de este estudio? Así que comencemos ya. Número 1, definición de apologética. La palabra apologética y el término, ¿qué es? Viene del griego apología. Viene del griego apología, que comúnmente se traduce como respuesta o defensa verbal. Respuesta o defensa verbal. Esta palabra es la que utilizó el apóstol Pedro en su primera carta que acabamos de leer, cuando exhorta a sus lectores a presentar defensa. Él les dice: presenten apología contra todo aquel que demande razón de su esperanza. Como disciplina bíblica, la apologética se define como sigue. Escriba: es la defensa sistemática y formal. Ya vamos a ver, como disciplina bíblica, ya no tanto como un término, como disciplina bíblica, es la defensa sistemática y formal de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. Le repito, es la defensa sistemática y formal de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. Porque hay apologética en varias áreas. Puedes hacer apologética hasta de un programa de televisión. Hay gente que se dedica a defender series de televisión, que se dedica a defender películas, que se dedica a defender algún deporte. Entonces puedes hacer apologética prácticamente de lo que te guste. Como ciencia bíblica, como disciplina bíblica, la apologética es defensa sistemática. No nada más es defender por defender y hablar por hablar, sino llevar un buen sistema formal. No es nada más lo que a mí se me ocurre, sino con elementos bien establecidos. ¿Y qué defendemos? La fe cristiana, su veracidad, que es verdad, y su confiabilidad, que puedes confiar en ella. La fe cristiana es verdadera y en la fe cristiana puedes confiar. ¿Cómo lo sabes? Porque hay una ciencia bíblica llamada apologética que se dedica a eso.
Una persona que se dedica a la apologética bíblica o apologética cristiana se le conoce como apologista, un defensor de la fe. El Nuevo Testamento presenta la terminología apología como defensa en varios lugares. Vamos a 3 citas. Leo, por favor, Hechos 22:1. Allá atrás, Gonzalo, por favor, Hechos 26:2. Y aquí adelante, Ángel, por favor, Filipenses 1:17. Además de la cita que leímos, primera de Pedro 3:15. Pedro exhorta a los cristianos, mucho ojo, el ser apologeta, el ser apologista, el ser defensor de la fe, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es para todos los cristianos, no solamente es para el pastor, para el teólogo, para el filósofo cristiano, para el intelectual cristiano. Es que él se ve que es muy intelectual, a él sí le queda eso. Tal vez será más versado, será más hábil en defensa, pero no quiere decir que tú no tengas que ser un apologista. La Biblia nos presenta varias veces la palabra o el término apologética o apología. Hechos 22:1, fuerte. Oíd ahora ¿qué? Mi defensa. Escuchen mi apología, escuchen lo que les voy a decir. Y Pablo empieza a hablar su discurso a sus hermanos. Pablo también utilizó el término en su discurso frente a Festo y Agripa, Hechos 26:2. Defenderme delante de ti de las cosas que soy acusado. La palabra apología, nuevamente traducida como defensa. Y por último, Filipenses 1:17, Pablo habla acerca de que él fue designado para ser defensor del evangelio. Filipenses 1:17, fuerte. Así es. Pablo está encarcelado, escribe su carta a los filipenses estando encarcelado y dice: ahorita que estoy en la cárcel, ahora sí ya se levantaron un buen a predicar, nada más porque están de envidiosos, pero la verdad ellos predican por envidia, pero a mí el Señor me ha puesto como defensor del evangelio, como un apologista. No solamente en el Nuevo Testamento, muchos otros escritos también tratan la apología en el mismo sentido de defensa, sobre todo los escritos griegos, como el caso del libro o el escrito Apología de Sócrates. ¿Quién escribió Apología de Sócrates? Sócrates no, fue Platón, su discípulo. Platón escribe Apología de Sócrates porque es una versión del discurso que dio Sócrates cuando se defendió a sí mismo contra los cargos que le pusieron por ser un hombre que corrompía a los jóvenes, que no creía en los dioses y que creaba nuevos deleites. Que Sócrates, y lo vamos a ver después cuando veamos Cosmovisión, la democracia no nace, o la democracia moderna está basada en la antigua Grecia, pero fue realmente un tiro por la culata. A Sócrates le salió pésimo, lo juzgaron por ello. La historia de la iglesia también ha tenido muchos apologistas destacados. En la iglesia primitiva, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano. En la época de la Reforma, desde los precursores como Tomás de Aquino hasta Juan Calvino. En la época moderna hay muchos apologistas modernos reconocidos, como Rabí Zacarías, Lee Strobel, Josh McDowell, C.S. Lewis, William Craig, R.C. Sproul, etcétera. ¿Cuál es el propósito? Punto número 2. Ya vimos rápidamente una definición, pero ¿cuál es su propósito de la apologética? Segunda de Corintios 10:5, perdón. Propósito. Segunda de Corintios 10:5. ¿Ya lo tenemos? ¿Cuál es el propósito de la apologética cristiana? ¿Cuál es la definición de apologética? Ya la vimos. ¿Cuál es el propósito? Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El evangelio se cree por la fe.
Nadie puede creer en el vacío, en un absurdo, y nadie puede creer algo que no comprenda, al menos que lo comprenda parcialmente. Nosotros sabemos que nadie comprende por completo la mente de Dios, es imposible. Dios es infinito, nosotros somos finitos, pero al menos comprendemos eso, comprendemos su infinitud, comprendemos que es incomprensible su ser por completo, pero su mensaje, el mensaje de Dios es claro, el evangelio. Tenemos evidencias históricas de que la Biblia es la palabra de Dios, de que Jesucristo es el Hijo de Dios y de que Jesucristo es el único camino para salvación. Aceptamos que alguien rechace esta proposición de que la Biblia es la palabra de Dios, de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es el único camino a la salvación. Mucha gente lo rechaza y eso lo aceptamos, pero no aceptamos que lo rechacen porque no sea cierto que la Biblia es la palabra de Dios, o porque no sea cierto que Cristo es el Hijo de Dios, o peor aún, porque no sea cierto que Cristo existió. Hay más evidencias de la existencia de Cristo que la existencia de Napoleón Bonaparte. La apologética tiene el propósito de mostrar estas evidencias históricas, arqueológicas, documentales, para que el escéptico vea que nuestra fe está basada en hechos y no en fábulas. Todo esto que le acabo de decir se resume como sigue. Escriba: la fe en Cristo no es para todos. Solo Dios puede quitar la necedad del corazón incrédulo para que podamos creer. La fe en Cristo no es para todos. Solo Dios puede quitar la necedad del corazón incrédulo para que podamos creer. ¿Qué es lo que hace la apologética? ¿Convencer a las personas para que sean salvas? No, de hecho esto lo vimos en el primer discipulado, ¿se acuerda? La gente no viene a Cristo cuando tú le predicas, la gente viene a Cristo cuando Dios los llama a que vengan a los pies de Cristo. Entonces, la apologética no es para llevar a la gente a los pies de Cristo, la apologética es para quitar los estorbos intelectuales, porque mucha gente, y lo repito, yo puedo aceptar que predicarle el evangelio y que una persona me diga: no, gracias, no quiero creer en tu Dios. Ah, perfecto. Pero que me diga: no, porque tu Dios no existe, son dos cosas totalmente diferentes. La apologética se trata de quitar ese estorbo y que entonces sí sea un elemento totalmente evolutivo, de voluntad, que diga: ah, bueno, ya comprobaste, ya vi las 5 vías tomasinas, ya vi esto, ya vi lo otro, ya entiendo que Dios es real, ahora ya nada más queda mi decisión. No, de todos modos no quiero creer. Ya esa es otra situación, pero la apologética ya hizo su trabajo. No digas que no crees porque no existió, porque la Biblia no es verdad, porque Jesús nunca nació, es un personaje que inventaron los romanos. No es verdad. Ya presentamos argumentos, ya hicimos defensa y una respuesta válida, ya no tienes ese estorbo. Ese es el propósito de la apologética: ayudarnos, como dice Pablo, a derribar las fortalezas, los pensamientos, las fortalezas intelectuales que muchos incrédulos levantan en su mente para continuar con su pecado. Excusas como: no, es que yo no puedo creer, eso es suicidio intelectual, que ser cristiano, porque su fe es ciega. No es cierto, nuestra fe no es ciega. No, es que la Biblia es un libro que escribieron puros hombres. ¿Te acuerdas que vimos ya bibliología? Y no es verdad, la Biblia no es que fue escrita, bueno, sí, literalmente por hombres, pero fue dictada del cielo. Yo no sé si ha visto una película muy blasfema, se llama El Código Da Vinci. ¿Sí la ha visto? ¿Qué le dice ay, se me olvidó cómo se llama, Robert Langdon, ¿no? Es el protagonista, el Tom Hanks, pues, pero la hace de Robert Langdon, pues, ahí en la película. ¿Qué les dice cuando llega con el Magneto, que también no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ¿verdad? Que ya estoy juntando las dos, con Ian McKellen es el actor? ¿Qué le dice? No, la Biblia no llegó de fax, como un fax del cielo. ¿Sí ha visto esa parte o ha leído en el libro? Dice: eso no llegó como un fax del cielo. Entonces, ¿qué dicen ellos? No puedo creer en la Biblia porque Dios no la escribió directamente. Ese argumento ya lo pasamos hace tiempo cuando vimos bibliología. Sí, Él no la escribió directamente, no toda, al menos los 10 mandamientos sí, pero lo demás sí tenemos confianza. Argumentos como: yo no puedo creer en la Biblia porque la escribieron hombres, nadie puede conocer toda la verdad, no hay pruebas suficientes de que Dios exista. De eso se trata la apologética, de derribar todos los argumentos. Escriba:
La apologética derriba argumentos y excusas por medio de argumentos bíblicos apoyados en la razón, el sentido común y la lógica. Eso es lo que hace la apologética, ese es el propósito, derribar argumentos y excusas para no creer, entre paréntesis póngale, para no creer, por medio del uso de argumentos bíblicos apoyados en la razón, el sentido común y la lógica. ¿Cuál es el alcance de la apologética? ¿Para quién cree que sea la apologética? ¿Para quién la utilizaremos, la apologética? La apologética tiene dos frentes. Se utiliza con los cristianos, pero los verdaderos. Porque aún hay que hacer apologética, diría John MacArthur, jamás pensé que pasaría la mayor parte de mi vida reevangelizando a los evangélicos. O sea, hay que presentar hasta apologética con ellos, con la mayoría de los que se creen evangélicos o cristianos, y sí también con los no cristianos. ¿Cuál es su alcance? El alcance de la apologética es con los cristianos, los verdaderos creyentes, no nada más los nominales, los verdaderos creyentes, y con los no cristianos. Son muchos los cristianos que han oído de apologética, pero muchos cometen el error de pensar que apologética es solamente para los creyentes intelectuales o el tipo filósofo. Sin embargo, esta disciplina cristiana es para todo tipo de cristiano. Todos los cristianos deberíamos de ser capaces de comunicar el evangelio, y para hacerlo muchas veces tenemos que ofrecer una defensa donde se pueda confiar en la Biblia y en su verdad, y deberíamos de poder involucrarnos críticamente con las personas incrédulas y su entorno. Déjame darte algunas razones por las cuales la apologética cristiana es para ti y para mí. ¿Por qué es para los cristianos? Al menos por estos 4 puntos. Porque deberíamos de ser capaces porque los cristianos deberíamos de ser capaces de explicar nuestra fe a los incrédulos. Porque los cristianos deberíamos ser capaces de discernir otras cosmovisiones, sobre todo ahorita que estamos en este discipulado de cosmovisión, tiene mucho que ver. ¿Qué fue lo que hizo Pablo en Atenas en Hechos 17? Defensa apologética. Aquí estamos, no se preocupe, porque los cristianos deberíamos de usar nuestras mentes para la gloria de Dios. Y porque ha sido el patrón histórico de la iglesia. La apologética es para todos los cristianos, te incluye a ti y a mí. Porque deberíamos de ser capaces de explicar la fe a los incrédulos. Que se pare un incrédulo y te diga: oiga, pero es que yo no creo en la Biblia porque la Biblia la escribieron hombres. No, sí, la escribió Juan y Pedro. No, pues sí, tampoco creo. No, ¿sabes qué? Sí, la escribieron hombres, pero si te das cuenta, tiene rasgos como esto y esto y eso. Y además tiene las profecías, y las profecías mesiánicas no se cumplieron.
tiene razón. Entonces deberíamos de ser capaces de explicarle la fe a los incrédulos. Deberíamos de ser capaces de discernir otra cosmovisión. No, gracias, a mí me gusta creer que la madre tierra es la que nos cobija a todos. Discúlpame, pero eso que tú crees se llama panteísmo, y es así y así y así, y no es correcto por esto y esto y esto. Eso es apologética, porque deberíamos de usar nuestras mentes para la gloria de Dios. ¿Para qué nos creó Dios? Para darle gloria. Toda la creación la hizo Dios para reflejar su gloria. Nuestro intelecto no es la excepción. Y por último, porque ese ha sido el patrón histórico de la iglesia durante toda su historia. Ese siempre ha sido el patrón de la iglesia, ser apologistas. Pero hay 3 motivos por los cuales los cristianos no estudian apologética. El primero, como ya dijimos, creen que es para intelectuales. Falso, es para todo cristiano. El segundo, mucho cuidado con esto, sobre todo por el antiintelectualismo. Hace 200 años se dio en el movimiento pentecostal, 100 y tantos años, el suicidio intelectual, que empezó la alta crítica con Immanuel Kant. Empezaron a criticar el racionalismo científico, empezaron a criticar la Biblia, y muchos cristianos lo que hicieron fue el antiintelectualismo. No, es que usar la razón es del diablo. Y empiezan a decirte, no, es que la apologética no es compatible con el cristianismo, porque yo tengo una fe ciega y yo creo aunque no vea. No es cierto. ¿Se acuerda que le dije ya? Eso no es verdad. El cristiano tiene una fe inteligente. Que no te digan que si razonas tu fe, entonces estás cometiendo pecado. La fe no tiene por qué ser una fe ciega. Creer en lo que no ve, dicen ellos, y que si tratamos de entenderlo o razonarlo, caerás en contradicción. Nada más alejado de la verdad. Nuestro Dios nos dio una fe inteligente, no una fe ciega. Y tercero, y creo que es el que más, porque somos intelectualmente perezosos. Ay, tengo que estudiar, tengo que leer. Bueno, no, ni siquiera mando libros, les mando películas. ¿Ya hicieron su tarea? Había que verla. Los cristianos somos intelectualmente perezosos, los mexicanos en general y el cristiano en particular, la mayoría, no generalizo, somos intelectualmente perezosos. Este es lamentablemente el mayor de los obstáculos, y muchas veces es una fachada los primeros 2 pretextos. Realmente no es de que tengas miedo que tu fe, y no es de que pienses que es para otros, te da flojera muchas veces. Estamos llamados a amar a Dios con nuestra mente y llevar cautivo todo pensamiento a Cristo y usar nuestras facultades para la gloria de Dios. En esta era donde Internet, Google, Wikipedia, Amazon.com y decenas de sitios de Internet y libros con materiales accesibles y útiles, no hay excusa, escriba, no hay excusa para que un cristiano sea intelectualmente holgazán. Ya no tienes excusa. Antes, hace 500 años, porque tener un libro es porque decían, ¡ay, eres rico! Un libro. No estoy diciendo en PDF, ay, ¿qué van a pensar en PDF? Hace 500 años tener un libro, si una iglesia llegaba a tener Biblia, esa iglesia encadenaba la Biblia o la ponía en un arcón con cadenas. No cualquiera podía llegar y leerla, pero sobre todo era porque decía, se la roban y la venden en el otro pueblo y ya me dejaron aquí. Entonces, hoy en día con Google, Wikipedia y tantos formatos PDF ya es pecado. No hay excusa para que un cristiano sea intelectualmente holgazán y no procure aprender apologética. El segundo frente, los no cristianos. La apologética cristiana no solamente es una disciplina para ser practicada por cristianos, también tiene un beneficio espiritual claro y práctico entre los no creyentes, o al menos 2. ¿Cuáles son? Primero, junto con el responde a las preguntas de los inconversos,
quita así los distractores de la fe. Esto es obvio. La apologética responde a las preguntas de las personas inconversas, quitando así del camino toda distracción de la fe. Por supuesto que algunos inconversos hacen preguntas para alejarse de la incómoda verdad del Evangelio, de que son pecadores, de que están moralmente arruinados. A menudo te hacen preguntas solamente porque quieren cambiar de tema o definitivamente porque no quieren creer. Y te dicen, no, pero es que esto, y empiezan a inventar preguntas. Pero hay ocasiones en que los inconversos sí tienen preguntas legítimas relacionadas con la fe. Hay ocasiones en que sí te dicen, es que yo sí quisiera creer, pero ¿cómo puedo saber que Jesús resucitó? Porque yo lo siento aquí en mi corazón. No, esa no es una respuesta para una persona que verdaderamente quiere creer, pero que dice, es que yo no puedo creer que haya resucitado y que, mira, hay al menos estos 5 argumentos, ese y el argumento legal y así. Y cuando tú ves, solamente te es más difícil creer que no resucitó que creer que resucitó. Y entonces ya quitas esa duda de enfrente. Puede ser inquietante cuando quedan preguntas importantes sin responder. La apologética cristiana implica contestar preguntas y ser claros en las falsas creencias que se vuelven un obstáculo para creer en Cristo. Una parte de instruir a las personas no creyentes en una cosmovisión bíblica es estar preparados para responder a sus preguntas. Estamos viéndolo en las mañanas. La cosmovisión cristiana es la antítesis espiritual. Si nosotros queremos llevar nuestra cosmovisión allá afuera, no creas que la gente va a decir, qué bueno, ¿quieres Jaiquito la mía? Y pásale. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Chocar, decirte no gracias o empezar como Pablo. A ver, ¿y por qué esto? Como le hicieron a Pablo los atenienses, y lo otro y lo aquello. ¿Y qué pasó con Pablo? ¿Cuáles fueron las 3 respuestas que recibió cuando dijo que Cristo resucitó? Unos se fueron, otros dijeron, estás loco, eres un charlatán, pero unos sí creyeron. Los cristianos no debemos de sorprendernos o sentirnos amenazados. Las preguntas deberíamos de esperarlas y de decir bienvenido a ellas. Segundo, porque junto con el evangelismo dirige a los no cristianos a Cristo, o a los no creyentes a Cristo. Y aquí sí quiero que tengas mucho cuidado. No confundas apologética, no es lo mismo que evangelismo. ¿Vale? No es lo mismo. El hecho de que ya presentes una defensa bien y le muestres con argumentos sólidos y diga, vaya, ya puedo creer en la palabra de Dios. Bueno, sale, ahí nos vemos. Ya puedes creer. ¿Qué sigue? Preséntale el evangelio. Y para saber presentar el evangelio lo tienes que saber. La apologética no es un fin en sí mismo. La apologética solamente es una herramienta que nos va a ayudar a quitar obstáculos. Pero la llave de la vida eterna no es la apologética, es la fe en Cristo. Y la fe en Cristo llega por medio de la predicación del evangelio. En otras palabras, si convencemos a alguien por medio de argumentos inteligentes y brillantes que realmente Dios existe y que la teoría de la evolución es falsa, aún así esa persona se perderá, porque no basta con creer que la Biblia es la verdad o que Dios existe. Santiago 2:19 dice, los demonios creen y tiemblan, pero no por eso los demonios son salvos. Escriba, la apologética es una herramienta que nos lleva al tema central. La salvación en Cristo. Primera de Juan 5:13. La apologética es una herramienta que nos lleva al tema central. 2 puntos, la salvación en Cristo. Primera de Juan 5:13.
Estas cosas les he escrito, ya lo tenemos, 1 Juan 5:13. La apologética es una herramienta que nos ayuda a entrar al tema central, la salvación en Cristo. Los últimos 2 capítulos, sobre todo el capítulo 4 de la carta de Juan, de la primera carta de Juan, es un tratado de apologética. ¿Contra quién? Contra los gnósticos. ¿Se acuerda que ya vimos hace tiempo en neumatología? Que de hecho de aquí salieron como 4 o 5 enseñanzas, una verdadera obra del Espíritu Santo. Y Juan, ya casi para cerrar su carta, les dice: estas cosas les he escrito a ustedes. ¿Qué cosas? Esta defensa que acabo de hacer de la persona de Cristo, porque era lo que estaba defendiendo ahí Juan, la persona de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Estas cosas se las escribí a ustedes para que estén convencidos nada más. ¿Sí dice así? No, dice para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol Juan es muy claro y dice: la apologética tiene un fin con los no cristianos y es mostrarles el evangelio. La apologética es una herramienta, pero que se debe usar solamente cuando se necesita. Un error muy común en los estudiantes de apologética es que cuando aprenden a usar sus argumentos, quieren convertir todas sus conversaciones, o si predican, todas sus sermones en disertaciones apologéticas. Y ya sabes que el hermano va a predicar de apologética porque ya aprendió de apologética y siempre hablando de apologética. La apologética no es un fin, es una herramienta nada más. Y nunca se trata de yo tengo la razón, sino de queremos encontrar la verdad. Número 4, su importancia. ¿Por qué es importante la apologética? Porque es un instrumento para derribar excusas. Ya lo vimos. Número 1, derriba excusas. Porque es parte vital de una cosmovisión bíblica sana. Porque fortalece la confianza en la comunidad cristiana. Los 2 primeros ya los vimos. Es un instrumento que quita las excusas, es parte fundamental o funcional de una cosmovisión bíblica sana, pero fortalece la confianza en la comunidad cristiana. Justino Mártir, Tertuliano eran grandes oradores antes de ser cristianos y fueron de los más grandes apologetas que ha tenido la historia de la iglesia cristiana, y le dieron confianza a la sociedad en general en la iglesia. Lo que te decía, hace poco más de 100 años la iglesia de Cristo recibió uno de los ataques más grandes. Por un lado entró el naturalismo, la evolución con Charles Darwin. Por otro lado, la teología alemana empezó a poner en duda la inspiración de la Biblia. ¿Qué hicieron la mayoría de los cristianos? Se refugiaron en el anti-intelectualismo. Vaya, en decir, es que la razón no es de Dios y es el espíritu de Grecia. Tú no lo quieras razonar. No, ellos déjalos con la ciencia y nosotros nos venimos para acá. Y la iglesia, esa parte de la iglesia, empezó a aislarse de lo demás de la sociedad. ¿Y qué pasa hoy en día con la sociedad? Les dices eres cristiano y lo primero que piensan en cristiano es en, de seguro era bien borracho y por eso necesitó de Cristo. De seguro era mujeriego. De seguro es un futbolista arrepentido, o de seguro es un... No entienden que la salvación es para todo mundo. No importa que seas rico y tengas dinero y tengas todo lo que puedas tener. Naciste en pecado. Si no te arrepientes y vas a Cristo, vas a morir en pecado. Es lo mismo. Pero ¿qué pasa? La iglesia perdió confianza en la sociedad, empezó a alejarse de los círculos intelectuales,
Empezó a aislarse de los círculos donde se usaba el pensamiento y empezó a perder la confianza de la sociedad. Por eso es importante, porque fortalece la confianza en la comunidad cristiana. Y por último, ejercita nuestra misericordia. Judas 22 y 23. Judas 22 y 23. Antiintelectualismo. Dice la Biblia en Judas 22 y 23, a algunos que duden, convénzalos, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nuestra cultura cambia todo el tiempo. Estamos llamados a examinar a la luz de la Biblia ese reto que la cultura nos presenta. Y por último, con este terminamos. 5. Conclusiones. La necesidad de la apologética cristiana. Con eso quiero terminar ya. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Ya entendimos la definición, ya entendimos el propósito, el alcance, la importancia, pero quiero que terminemos entendiendo que la necesidad que tenemos los cristianos, la necesidad que tiene la iglesia de la apologética. El mayor impedimento del hombre para ser cristiano es la ceguera espiritual, no la falta de intelecto. Sin embargo, no significa que nuestro razonamiento no tenga lugar para la apologética. El no creyente ha construido murallas de defensa que contienen una mezcla de argumentos y razonamientos. Por eso es necesaria la apologética. Parte de nuestra labor consiste en romper esas barreras. Mientras mantengamos nuestros pies firmemente plantados en la Escritura, podemos y debemos estar dispuestos a dialogar con los no creyentes acerca de cualquier cosa a fin de ayudarles a ver la verdad. Sin ceder en nuestra posición, podemos tratar de entender su manera de pensar, mostrarles sus errores y demostrar la belleza y la solidez del cristianismo. Pablo usó las Escrituras para hacerlo cuando discutió con los judíos acerca de la resurrección. Hechos 17, 2 y 3. Hechos 17, 2 y 3. ¿Ya lo tenemos? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, defendía contra ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Cierre sus ojos. Quiero que nos vayamos entendiendo esto. Así titulamos este tema, la necesidad de la apologética, la necesidad de este tratado. La apologética no es una ciencia bíblica más. Al igual que todas, forma parte fundamental del caudal de conocimiento del cristiano. Pero la apologética es necesaria hoy en día. No podemos separar apologética de evangelismo. Tarde o temprano, cuando salgamos a evangelizar, vamos a tener que presentar defensa de la fe que reside en nosotros. La apologética es un aspecto más del evangelismo y es una tarea enorme.
Tenemos que entender la manera de pensar de los no creyentes, descubrir los principios bíblicos de la apologética y buscar mejores maneras para presentar y defender el Evangelio, sobre todo en este tiempo posmoderno. En esta época lo estuvimos viendo ya hace un par de semanas en el discipulado en Cosmovisión, donde el río de pensamientos, el mar de pensamientos tan diferentes, tan distintos y sobre todo tan contrarios a la Escritura, el presentar ese tipo de temas es hacer apologética del Evangelio, de la vida cristiana, de la fe cristiana. Es necesaria la apologética, es necesario que tú y yo como cristianos sepamos presentar defensa de la fe que reside en nosotros. No podemos aislarnos nuevamente, la iglesia no se puede dar el lujo nuevamente de aislarse de los grupos intelectuales y decir, yo creo en esto, mi fe es ciega, tu razonamiento es del diablo. No se puede dar ese lujo la iglesia. El Señor nos dotó de una fe inteligente. El Señor nos dotó de elementos como la lógica, como el lenguaje, como el razonamiento. Dejó hechos bien explícitos a lo largo de la historia y de la arqueología para que echemos mano de ellos. No podemos darnos el lujo de aislarnos, de darle la espalda y de encerrarnos en una burbuja en donde digamos el razonamiento es del diablo. Porque por esta situación es que la iglesia perdió el terreno en el cual, en la sociedad en donde lideraba. La iglesia era la que marcaba la pauta, la iglesia era la que iba al frente, la iglesia fue la que industrializó, la iglesia fue la que hizo el mundo moderno como es hoy en día, hace 200 años. Pero hace 100 años la iglesia le dio la espalda a la apologética, se encerró en una burbuja y mira lo que ha pasado en los últimos 100 años. No podemos darnos ese lujo. Vivimos en una época que plantea grandes desafíos, pero esos desafíos a su vez son grandes oportunidades para que llevemos el Evangelio por medio de una defensa bien establecida. Las personas en la actualidad tienden a enfrentar una vida angustiante, sin significado, sin verdad. El existencialismo que empezó hace 50 años está haciendo estragos. Los suicidios se dan cada vez más y más. Cuando Kurt Cobain se suicidó en el 94, tan solo en Indiana, en Estados Unidos, hubo 64 suicidios por imitación. La Occidente se quedó sin alma porque el cristiano se hizo a un lado. La gente necesita aprender y creer en Cristo, pero tienen muchas dudas. Y si tú y yo nos aislamos y no somos buenos defensores de la fe, jamás vamos a poder llevarles ese mensaje de amor, de esperanza y de certeza. No es fácil comunicar nuestro mensaje a esta generación. Muchas personas no están preocupadas por los temas espirituales, no están preocupados por la verdad eterna. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, esas personas tienen necesidad del significado de la vida, como tú y yo lo tuvimos en su momento. A muchos de ellos les inquieta lo que sucede en el mundo, pero no les inquietan las cosas espirituales. Por eso es que hoy más que nunca necesitamos la apologética para que nuestros jóvenes, nuestros hijos en la escuela, cuando quieran hacer estragos de ellos, el socialismo, el marxismo y las ideologías de género, sus ideologías hijas, podamos presentar una defensa correcta del Evangelio. Eso es la apologética. Hay varias ramas, ya lo vamos a ir viendo, hay varias maneras de presentar apologética, pero no te aísles y pienses que esto es para el pastor, para el teólogo, o que esto es para los entendidos. La apologética es para todo cristiano, porque tarde o temprano alguien va a llegar a tu vida y te va a decir, yo no creo por esto o por esto. Y si tú no puedes presentar una defensa clara del Evangelio, estás dejando en ridículo a tu Señor. No eres un buen embajador, ni siquiera deberías de hacerte llamar embajador de Cristo si no puedes presentarlo. Una cosa es que puedas decir, no lo sé, déjame investigarlo, vamos a checarlo, vamos a verlo, y otra cosa es que como nunca te interesó, no puedas presentar defensa. Necesitamos apologética. Cierra tus ojos y ora conmigo y dile al Señor Jesús, gracias por esta enseñanza del día de hoy, Padre. Gracias, hoy hemos entendido que la apologética es la defensa, pero una defensa sistemática y formal basada en hechos, en razonamientos lógicos,
del Evangelio, de la fe cristiana. No lo defendemos con sentimientos, no es lo que yo creo. No queremos seguir presentando el argumento de Dios es como el aire, no lo ves pero lo sientes. Un argumento que a todas luces no es un argumento válido para los científicos, para los intelectuales. Queremos presentar argumentos serios, sólidos, válidos, argumentos basados, Señor, en la razón, en la lógica, en la ciencia, en el intelectualismo, argumentos que tú dejaste plasmados por todo el cosmos como una muestra de tu existencia, Señor. Y te damos gracias porque si tú estás abriendo nuestra mente y corazón para ser cristianos que anhelen prepararse, para ser cristianos que desechan la holgazanería espiritual, que desechamos la pereza intelectual, es porque tú eres bueno, Señor. Si algunos de nosotros, todos aquí espero, Señor, seguimos viniendo a estas clases, seguimos anhelando este tipo de enseñanzas, es porque tú eres bueno y has puesto el querer como el hacer en nuestros corazones, Padre. Gracias, y te pedimos, Señor, que cada vez que haya una persona que tenga dudas serias, reales, legítimas acerca de Cristo y del Evangelio, ahí estemos alguno de nosotros para presentar defensa con reverencia, con mansedumbre de la fe que depositaste en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te decimos amén, Dios.